Cuando elegimos un fondo de inversión, hay que tener en cuenta algunas características de los mismos para poder comparar entre ellos. Y dentro de lo que serían este tipo de características, lo que tenemos que tener en cuenta en muchos de los casos es la política de reparto de dividendos. Podríais pensar que esto no tiene mucho que ver, o por que no debería de ser muy importante, pero hay una diferencia esencial que tenéis que tener en cuenta y que puede pues haceros pagar más impuestos y otra que menos. Entonces esa es la principal diferencia que vamos a ver aquí ahora mismo en el canal de Haciendo Hucha, y es pues esa diferencia entre los fondos de inversión de acumulación y los fondos de inversión de distribución. Generalmente cuando buscamos un nombre de un fondo, un ticker, en el nombre hay muchas veces que nuestro broker nos pone en el propio nombre AC o DIST. Entonces, si pone ACC es de acumulación y si pone DIST es de distribución. Al final el propio nombre os lo indica. ¿Qué es lo que hace un fondo de acumulación? Los dividendos que recibe de las empresas que invierte los vuelve a reinvertir. ¿Qué hace un fondo de distribución? Los dividendos de las empresas que recibe los reparte entre los partícipes del fondo en base pues a lo que sería su share en esa empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál es la diferencia entre ambos fondos para ti como inversor? Generalmente, la diferencia entre ambos es que se produce un flujo dentro de tu cuenta del broker. El de acumulación no produce ningún flujo. El de distribución va a hacer que tengas un ingreso positivo por esos dividendos en tu cuenta del broker. Y en el momento en el que tú tienes ese ingreso positivo en tu cuenta del broker, has tenido unas ganancias. Y en ese caso, lo que pasa es que estás obligado a pagar impuestos por esas ganancias. Entonces, ya os podéis imaginar cuál es la principal diferencia entre elegir un fondo de acumulación y un fondo de distribución. Y la diferencia la tienes en tu bolsillo. Y es que el fondo de acumulación te está pagando los dividendos, pero tú no lo ves, sino que se reinvierte. Ahora, ¿cómo lo vas a ver tú eso? Pues bueno, tú vas a comprar unas participaciones y vas a tener esas participaciones, repartirán dividendos y eso lo que haría sería incrementar el valor de tu patrimonio dentro de lo que sería ese fondo de inversión. Entonces, en un primer momento, si tú lo comparas con las aportaciones que has hecho y el valor al que has comprado cada una de las aportaciones, pues no te va a cuadrar. ¿Por qué? Porque tienes esas distribuciones que se han ido acumulando a lo que sería el patrimonio del fondo. Pero en el fondo de distribución esto no pasa, todo va a cuadrar y al final te van a estar haciendo esos ingresos en tus cuentas del broker. Y cuando eso se produzca, pues vas a tener ese pago de impuestos en la próxima declaración de la renta por los dividendos percibidos. Entonces, la principal diferencia es esa, es el flujo. Pero luego también hay que tener en cuenta que, bueno, siempre cuando nosotros estamos invirtiendo, lo que queremos hacer es que se reinvierta lo que se genera. Porque al final eso es lo que va a hacer que luego podamos ganar más cuando vengan lo que sería cuando eso se reinvierte, es más nocional que en un futuro más 1 o 2% va a subir aún más. Esto es un poco lo que sería la diferencia entre el payout rate de las empresas. Cuando invertimos en empresas, nosotros queremos empresas que en la medida de lo posible, sobre todo dependiendo un poco de en el momento en el que nos encontremos y si queremos invertir a largo plazo, etcétera. Pero si queremos invertir a largo plazo y no tenemos necesidad de recibir caja, querríamos aquellas empresas que tienen un payout rate de 0. Es decir, que todas las ganancias que producen no las reparten a los inversores, sino que se centran en mejorar el negocio, en reinvertir esas ganancias y hacer que la cotización de la acción en un futuro pues alcance cotas más altas. Esto depende un poco también de dónde te encuentres tú como inversor. Si eres un inversor joven, pues recibir dividendos no tiene mucho sentido, pero si eres un inversor joven, si no eres un inversor joven y estás en la última etapa de tu vida laboral, pues generalmente en esa
parte de tu vida laboral lo que estás buscando es intentar estabilizar un poco tus inversiones y que te generen rendimientos. Entonces, en ese caso, cuando ya dejas tu vida laboral y necesitas seguir teniendo esa reinversión, ese flujo de caja, y no te importa pagar esos impuestos, pues irías un poco a esa inversión por dividendos, o sea, tener tu 4, tu 5, tu 6% anual y buscar empresas o fondos de inversión que más o menos se mantengan estables en el tiempo, ¿no? Ese sería un poco el sentido de elegir algo por distribución o por acumulación, que se puede extrapolar así a la política de dividendos de las empresas cuando eliges las acciones a las que quieres invertir. Pero yo os recomendaría que fueseis más por fondos de inversión que elegir acciones, porque elegir acciones al final tienes que aprender mucho y leerte mucho y conocer mucho el negocio para acertar, y es mejor hacer que otras personas lo hagan por ti, y personas que realmente tienen acceso a ese management de lo que sería la empresa y van a estar en contacto mucho más que lo que tú puedes estar como un inversor retail. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo.